Muy buenas tardes, que Dios les bendiga mucho, bendiciones. Mi nombre es Susana María Condori Moya, soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad Udabol. Bueno, en esta tarde vamos a tocar el tema, el perfil del discípulo. Jesús llama a muchos seguidores, eran discípulos porque eran personas que tenían un amor condicional. Luego de su bautismo y de su ayuno en el desierto, Jesús se apartó a un monte para orar. Pasó la noche orando para pedir la guía al Padre para elegir quiénes serían los líderes principales de la iglesia. Posteriormente, el Señor eligió de muchos seguidores a los 12 apóstoles, como podemos ver en la palabra de Dios 6:12 al 16 dice así: y ellos, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Para qué los llamó? Los llamó a los 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, tuvieran autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Jesús los preparó, los instruyó para la obra que tenían por delante. Enseñanzas que dio Jesús a sus discípulos. Así como Él vino para servir, nosotros debemos servir, como dice en Mateo 20:28. Jesús les dio autoridad sobre espíritus, como dice en Mateo 10:1. Les dio seguridad y dependencia de Dios, como dice en Mateo 3:4. El verdadero amor, les enseñó el verdadero amor en Lucas 7:47. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma y mente. Asimismo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice en Mateo 22:37-39. También les enseñó, dice, debemos amar a nuestros enemigos, dice en Mateo 5:44. Debemos nacer de nuevo, dice en la palabra de Dios en San Juan 3:1-2. Les enseñó cómo orar, dice en Mateo 6:9-15. Enseñó a orar también en secreto. ¿Cómo hacerlo? Está en San Mateo 6:6. Debemos ser vigilantes y orar, como dice en Mateo 32-37. Competencias formativas de Cristo. Las competencias formativas son conocimiento, capacidad, habilidad, actitudes, aptitud, talentos, dones y destrezas. En conocimiento podemos mencionar en Juan 14:6-10, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí podemos ver el conocimiento que Jesús tenía. También podemos ver en capacidad. Nos enseña en San Marcos 6:2, dice: Jesús enseñó en las sinagogas
y todos se maravillaban por lo que él enseñaba. Ahora tenía también habilidad, como dice en San Juan 11, 41 al 3, cómo resucitó a Lázaro, podemos ver. También podemos ver en las actitudes en San Juan 5, 30. Tenía actitud de obediencia y sujeción a la voluntad del Padre. Aptitudes. Podemos ver en San Juan 3:2, era apto para ser maestro. Talentos. Podemos ver en San Lucas 2:46, él tenía el talento y la gracia para predicar. Dones. En Lucas 8:54, donde se veía milagros, tenía don de milagros. Resucitó a la hija de Jairo. Destrezas, podemos ver el joven rico en San Mateo 19:21. Él sabía hablar, él tenía ese convencimiento. Jesús tenía todas las competencias formativas. Él era perfecto. ¿Cómo formar discípulos en la congregación? ¿Qué significa discípulo? Discípulo significa seguir a Cristo. Jesús nos llamó a su camino para ser sus discípulos. No miró nuestras condiciones de vida, mas nos miró con amor y misericordia para darnos esa salvación. Posteriormente recibimos un llamado de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor. Recibimos el discipulado en las diferentes áreas en la obra de Dios. Jesús nos ordena a ser discípulos. Los discípulos de Jesús estamos llamados a ser discípulos en todo tiempo. Para ser un discípulo es necesario hacer lo siguiente. 1. Amar a Cristo sobre todas las cosas. Jesús desea nuestra completa entrega a Él, como dice en Mateo 10:37. Número 2, permanecer en la palabra de Jesús. Para poder obedecer es necesario conocer los mandamientos, como dice en San Juan 8:31. 3. Negarse a uno mismo. Para ser un discípulo de Cristo es necesario renunciar a todo, como dice en San Mateo 16:24. 4. Tomar la cruz. Jesús nos pide que cada día estemos dispuestos a morir en la carne, como dice en San Lucas 9:23. 5. Seguir a Cristo. El único propósito de nosotros es seguir a Cristo. Marcos 8:34. 6. Renunciar a las posesiones. Mis posesiones ya no son mías, son de Jesús. Lucas 14:33. 7. Amar a nuestros semejantes. Los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a sacrificarse por otros, así como Jesús lo hizo por ellos. Como dice en San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas gracias, Dios les bendiga mucho. Bendiciones.